Recuerdo. Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto volverlos a ver a través del entorno virtual. En esta oportunidad vamos a trabajar la inmigración y los demás elementos que se concatenaron posteriormente, que produjeron unos cambios enormes en toda la fase social y económica de nuestra provincia de Mendoza allá por el siglo XIX. Lo vamos a dividir en tres partes. Les pido que tengan un poco de paciencia porque es un tema largo. Voy a cortar el video en dos partes para que no sea tan tedioso y puedan acompañarme en el resto de la clase. Les agradezco que estén presentes y les envío un saludo cordial. Bien, vamos a comenzar con esto. ¿Cuáles fueron los factores que en el siglo XIX transforman la sociedad mendocina? Y primero vamos a leer dos textos de Pérez Amochastegui, de Mentalidades Argentinas, un texto del año 84, en la edición que yo tengo, pero que es realmente muy bueno para poder entender la forma de pensar de algunos grupos, y Pérez Amochastegui, a través de la elaboración de su texto, ha ido desenmarañando la forma de pensar de las distintas nacionalidades y cómo se enraizaron en nuestro país. Es bastante interesante. Pasa que si uno lo lee el texto sencillamente solo, por ahí cuesta, pero habría que, para poderlo entender, hay que aplicarlo a determinadas situaciones económicas y sociales y políticas de nuestro país para poder entender. O sea, es un cuerpo idético, un cuerpo de ideas que si uno lo va aplicando a distintos momentos históricos, realmente resulta muy bueno porque es muy sencillo y es realmente claro en la postura. Como les decía, vamos a ver si me acompañan, algunos de los textos de Draghi, de Pérez Amuchaste. Va a aparecer un poquito cortado el texto, pero es fácil. Era preciso no solo tender vías, sino hacer puentes, trazar itinerarios, nivelar caminos de acceso. Todo ello requería de personal especializado y fue menester traerlo, importarlo de Europa. Artífices, jornaleros profesionales llegaron aquí para realizar tareas específicas. Ingenieros, arquitectos, agrimensores, topógrafos, técnicos diversos, carpinteros, chapistas, talabarteros, constructores, albañiles. Nada de eso había que aquí, había que traerlo todo de Europa para las necesidades de nuestro país, el tendido de ferrocarriles, las instalaciones del agua, de agua sanitaria, de obras sanitarias, perdón, la construcción del puerto de Buenos Aires, los caminos, el telégrafo, los edificios y demás obras públicas. Y ahí tienen la cita bibliográfica, Mentalidades Argentinas de Pérez Amochastegui. En base a eso, yo les planteo que la Argentina se presentaba como un lugar realmente óptimo para el ensayo de proyectos, para el trabajo, para todas aquellas personas que la Europa que los había expulsado por la situación económica en la que se encontraban, encontraran aquí un campo realmente fructífero para sus proyectos. Y este es un texto mío de la licenciatura que hice hace mucho tiempo, concatenado con lo mismo que puse. Las primeras décadas del siglo XX vieron nacer una Mendoza moderna, que contaba con electricidad, teléfono, distintos medios de transporte, una industria vitivinícola prometedora, un gran parque al oeste de la ciudad, con su atención sanitaria a través de los hospitales provincial y el San Antonio. Y todo esto es fruto, es la Mendoza de las primeras industrias que explotan todo lo que la naturaleza les regala. Grandes proyectos prometen avances adecuados a esos tiempos y entre ellos, y aquí va la relación, un grupo de hombres de claro pensamiento, con ganas de trabajar, llevan adelante nuestra provincia al principio del siglo XX, la llevan a una industrialización moderna. En otra oportunidad nosotros en la cátedra la habíamos llamado los pioneros, personas que punteaban una actividad y la desarrollaban y con un éxito en algunos casos importantísimo y en las otras veces relativo, lograron que Mendoza tuviera algunos elementos que se estaba manejando, por ejemplo, en Europa en ese mismo momento. Aquí se los he sintetizado. ¿Cuáles pueden ser esos cambios producidos fundamentalmente por la llegada de la inmigración? Primero por la llegada del ferrocarril y después por la llegada de la inmigración que vino con ellos. Se van a dar cambios sociales, se modifican algunas costumbres, usos, cambios económicos.
va a ampliarse, esto lo hemos visto en economía, va a ampliarse la matriz económica de la provincia, urbanísticos, se van a agregar algunos elementos que van a dar pie a distintos espacios públicos y privados. Por supuesto que cambia el aspecto político, eso lo vamos a ver en la próxima unidad, y también aspectos culturales. Entonces aquí tienen una pequeña síntesis. En un primer momento yo voy a ir tratando de desglosar estos cambios. Vamos primero a los cambios económicos, que son quizás lo que más se pueden apreciar en el paisaje. Con la llegada de la inmigración, la llegada del ferrocarril y esta inmigración que ya traía realmente experiencia en vitivinicultura y sus maquinarias, produjeron un cambio enorme en la vitivinicultura, que pasó de ser una industria que podríamos decir de carácter artesanal a mediados del siglo XIX, a fines del XIX ya y principios del XX, se convierte en una actividad realmente industrial, con producciones realmente enormes. Eso también hace que el tema comercial vaya modificándose a ese comercio que existía. Si se acuerdan, en economía, cuando vimos economía colonial, de la reata de mula que llevaban el vino, ahora directamente con el ferrocarril en la puerta de la bodega, en la puerta de la estación, el comercio se agiliza enorme, los costos bajan, eso va a ser en otro momento que lo vamos a ver. También parte de estos inmigrantes y parte de la clase dirigente mendocina van a fundar, que ya existían, pero van a fortalecer la actividad bancaria con una actividad prestamista realmente muy interesante. Y junto con esa actividad prestamista, los servicios que se fueron generando a través de los proyectos, y ahí vemos, por ejemplo, en la imagen inferior, que casi corresponde con esa misma época, que es la instalación de los tranvías tirados a caballo, administrados en ese momento por la familia Civit. Es una imagen que corresponde a Mendoza Antigua, que tenemos muy buena relación con ellos y nos prestamos material mutuamente. Bien, y acá hay dos últimos puntitos, que es la explotación de los recursos naturales, que también va a generar un impacto enorme en la economía, y voy a mencionar rápidamente la explotación de petróleo, la utilización de gas de alumbrado público, gas de carbón, y por ejemplo también la iluminación de la ciudad, el abastecimiento de petróleo, lo dije, y el servicio hidroeléctrico. Entonces, en base a la explotación de los recursos naturales, el área económica de nuestra provincia enormemente se va transformando. Y por supuesto, como elemento urbanístico, al ir ampliándose la ciudad, van ampliándose distintos sectores, paseos y demás. Estos serían los económicos. Y aquí dos imágenes desde mi punto de vista, que no tienen desperdicio. Corresponden a tareas de agrícolas en el este de la provincia, exclusivamente de una bodega que tenía predios, en este caso esto es Alto Verde, y corresponde en la imagen inferior un tractor, en ese momento estamos hablando de 1910, que el mismo propietario está conduciendo, y tiene todo un sentido la fotografía. El propietario, fíjense cómo está vestido, como parte dirigente, la parte dirigencial de su obra, y él va conduciendo el arado, como que va abriendo la tierra, como que hay todo un significado. ¿Por qué? Porque todas estas imágenes, quizás yo no lo he dicho, pero tienen todo un recorrido. Estas imágenes no quedan aquí, estas imágenes se sacan, estas fotografías se sacan aquí y se envían a Europa. ¿Para qué? Y este es el tema de las redes sociales, para tratar de animar a que los otros italianos vengan, o tratar de mostrar a qué nivel se había llegado. Y este nivel del nivel socioeconómico es realmente interesante, porque los mensajes que van junto con cartas es muy bueno. Y en la parte superior vemos lo mismo, porque si ustedes vemos, la persona que va manejando el arado está con una vestimenta de traje, o por lo menos de saco y pantalón. No podemos apreciar porque está de espalda, pero fíjense en la inmensidad del campo, el lugar enorme sobre lo que se está trabajando. Bueno, estos inmigrantes que venían con toda esa fuerza de trabajo, toda esa maquinaria, pusieron todo su empeño en este trabajo. Estamos viendo parte de la colección San Martino Cerezo, perteneciente al Archivo de Fotografía Histórica, y que corresponde al emprendimiento, a la familia San Martino, que tuvo una bodega a principios del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, en sociedad con una familia también de apellido Piccione, o Piccione, en Rodeo de la Cruz, y ellos fueron los que realmente potenciaron en este sector del departamento de Guaymallén
el desarrollo el desarrollo urbanístico, porque uno de ellos va a ser el creador, el fundador de uno de los pueblos, Rodeo de la Cruz, en 1912, y también van a dar un gran impulso a la economía del lugar instalando estas dos bodegas madres de este distrito de Guaymallén. Y aquí, bueno, como les decía, estamos viendo imágenes de las fincas que tenían en los sectores aledaños. Y esto es una política, después cuando veamos vitivinicultura lo vamos a ver con profundidad, también se cumple con Tomba, el hecho de tener fincas en distintos sectores de la geografía mendocina. ¿Por qué? Por el caso de sufrir algún problema, como podría ser una helada, podría ser una caída de una manga de piedras, esto disminuía los problemas de costos. ¿Por qué? Porque se va variando la producción de distintos sectores, entonces si en un lugar cae piedra y destruye la cosecha, es posible que en el otro no, y entonces de esa manera van equilibrando la producción y fundamentalmente los gastos y las inversiones. Bien, avanzamos un momento y ahora vemos también el aspecto social. ¿Por qué? Porque cambia y empieza uno a ver estos rostros entre inmigrantes y criollos que se van a enraizar, van a tomar esta tierra, aunque no era propia, pero sí como su tierra, no natal, pero sí propia, podríamos decir de alguna manera. O sea, se enraizan con mucha fuerza en estos lugares y aquí vemos parte de la familia que yo les decía recién, de Pichón y San Martino, que en ese momento eran socios, fines del 19, en uno de sus chalets que tenían en esta localidad que recién mencioné. Y aquí vemos otro, para tratar de ver el tema del policlasismo, los distintos grupos, no podríamos hablar de clases, pero sí podríamos hablar de los distintos grupos socioeconómicos, fundamentalmente de inmigrantes italianos festejando una boda, y hay algunos elementos que se van, digamos, trastocando, porque si hubiera sido sacada la fotografía por un fotógrafo profesional, se hubiera puesto la pareja al medio con todos los familiares hacia los costados. En este caso no. ¿Por qué? Porque a partir de 1890 Kodak inventa la Kodak Pocket, yo tengo una por ahí, podría después mostrárselas, es una pequeñita cámara fotográfica tipo cajón, si uno se colocaba, sacaba la fotografía, daba la vuelta del rollo, después lo llevaba y lo revelaba, a veces los negativos eran en vidrio. Para otra clase se los preparo, sí, es de su interés. Entonces, ¿por qué insisto con esto de Kodak en 1890? Al lanzar Kodak esa cámara, el spot publicitario decía, usted haga la fotografía, nosotros hacemos el resto. ¿Eso qué significa? Que el operador de la cámara ya no era el fotógrafo profesional, disculpen, pero empieza a sacar fotografías de lo cotidiano. Por ejemplo, aquí en este caso, si esta es la pareja homenajeada en el casamiento, debía haber estado al centro, no, quedó a un costado. Y estos dos caballeros que están brindando se vienen como hacia adelante en primer plano, prácticamente siendo los personajes principales de la escena, el brindis por el casamiento de ellos. Entonces, a partir de 1890, cuando cualquier persona podía comprar una cámara, ya deja de operarse este elemento técnico en forma profesional. ¿Y qué comienza a cambiar? Es que en la fotografía fluye la vida cotidiana, fluyen las escenas comunes y corrientes, y donde el historiador, con algunas herramientas, logra entresacar datos que antiguamente con las fotografías, como si se acuerdan que las que hemos visto, las fotografías de estudio, donde la realidad está creada, donde hay un escenario armado, donde están totalmente colocados y equilibrada la imagen, aquí no, aquí comienza a surgir la vida cotidiana y eso es lo valioso de la fotografía familiar, de la fotografía amateur, que podríamos decir. Bueno, sigamos. Entonces, cambios o sociales, ¿no? El tema de las nacionalidades, el ascenso socioeconómico que se van adquiriendo. Después, si quieren, alguna vez podemos hablar por qué la presencia del vehículo atrás. ¿Qué indica eso? El deseo de ascenso social. A ver, quizás voy a hacer un ejemplo tonto, pero cuando uno se saca una fotografía, se la saca con los mejores ropajes, cuando las alumnas han cumplido sus 15 años, se sacan en una limusín. ¿Por qué? Porque hay toda una presunción de gusto, hay un deseo de poder mostrar una realidad. Bueno, esto se puede discutir, pero es realmente interesantísimo y la fotografía nos da pie para poder analizar este tema que es realmente muy rico en el aspecto social e idético.
Con el tema cultural también es muy importante el aporte que los inmigrantes hacen a la sociedad mendocina. ¿Por qué? Fundamentalmente entre cambios de usos y costumbres. ¿Por qué? Porque van llegando nacionalidades distintas con sus idiomas, con sus comidas, con sus tradiciones y que se van enraizando en Mendoza. Y fruto de eso todavía quedan. Ahí les coloco nada más que tres de imágenes representativas, como puede ser el árabe islámico que está, el club, perdón, árabe islámico que está sobre la Alameda, el Club Alemán acá en Guaymallén, la Sociedad Española de Socorro Mutuo, eso es interesantísimo. Después, si alguna vez quieren que lo conversemos, es muy lindo el tema porque se refleja una situación interna de España entre las agrupaciones españolas aquí. Luego, esos inmigrantes con sus usos y costumbres que van dejando parte de su tradición aquí, también van a desarrollar este tema del ahorro y aparecen las sociedades de socorros mutuos, que es importantísimo porque es un paliativo enorme al sistema de salud de Mendoza y también como sistema de préstamo. Las acciones comunitarias que se van a ir desarrollando son realmente muy interesantes por todas estas comunidades de inmigrantes que se instalan en nuestra provincia. Esto es solo representativo, faltarían muchísimas otras nacionalidades, solamente lo he hecho a modo de ir mostrando algunas imágenes. Bien, en cuanto a los cambios urbanísticos son también interesantísimos. ¿Por qué? Porque junto con la llegada del ferrocarril, cada determinada distancia, primero se establecía un apeadero, que es el lugar donde se bajan los pasajeros sin ninguna estructura ferroviaria, y después las estaciones. ¿Mm? Las estaciones, van a ser en muchísimos casos el origen de algunos de los pueblos. Si ahí tienen buen ojo, pueden ver que hay un cartelito y hay un nombre de un pueblo muy conocido donde yo nací, Rodeo de la Cruz. Bien, porque, bueno, soy localista. Bien, la estación de ferrocarril en Rodeo de la Cruz generó un polo comercial y poblacional muy interesante que va a competir con el pueblo que había creado hace, yo recién lo comenté, en 1912, la familia Piccioni. Y en muchos de los lugares, las estaciones fueron el núcleo de los pueblos. Entonces, es realmente interesantísimo. Y el otro aspecto que les coloco dentro de la articulación del espacio, el ferrocarril va a ser el que posibilite la unión entre los distintos puntos y este va a ser muy importante en la provincia de Mendoza porque es con la instalación del ferrocarril trasandino que nos conecta con el país vecino. Realmente los cambios urbanísticos fueron muy, muy interesantes gracias al aporte de la inmigración y el ferrocarril. Bien, y aquí en cuanto al urbanismo, en primer lugar les voy a mostrar, esto lo están viendo en la imagen inferior, el lechero, que va pasando directamente con las vacas lecheras por los distintos poblados, corresponde a la colección de Juan Pi, corresponde a la ciudad de San Rafael, y va vendiendo directamente el producto, la leche, ¿no? Directamente con las vacas por la calle. ¿Y qué vemos como aspecto interesante en lo urbanístico? El trazado de la calle, las acequias y el ancho de las veredas. Esto está determinado, si se acuerdan, si han visto cuando vimos el tema del terremoto, cómo se va a ir modificando esa situación. Y luego, fíjense esa imagen que no tiene desperdicio, hoy le diríamos la batea, ¿no? Ese vehículo es un Chevrolet 28, por supuesto un poquito después de la época de la llegada de la inmigración, pero es un fiel elemento, un fiel representante de la llegada de estos inmigrantes a través de un servicio turístico muy interesante, que hoy todavía se sigue haciendo, que es el paseo de los turistas por el Parque General San Martín al aire libre en este vehículo construido aquí en Mendoza, en los portones del parque. Realmente es una imagen muy linda que nos habla de estos cambios que, bueno, la generación del 80 fue gestando a través del Parque General San Martín y este es el aprovechamiento que se hizo de todo este predio público. Y hay un dato interesante. Cuando vean los portones cerrados, corresponde a la época de los gobiernos de familia, el portón central. ¿Por qué? Porque el parque se abría solamente para cuando entraba el gobernador. Los portones centrales del parque solamente se abrían para cuando ingresaba el gobernador. Esta situación cambia cuando el encinismo se hace cargo de la provincia de Mendoza a nivel gubernamental y el parque pasa a ser un lugar de aprovechamiento para todas las clases sociales. Y por eso la instalación, si por ahí alguna vez lo ven, del
el monumento al obrero que se encuentra muy cerquita del antiguo zoológico. Entonces hay todas unas transformaciones y la fotografía nos va hablando de esas transformaciones. Bien, y otro cambio fabuloso que se da, y realmente la fotografía aquí nos da importantísimas noticias sobre esto, que es los cambios políticos, cómo se vino gobernando hasta la ley electoral de 1912, y la imagen la tienen arriba, es una imagen representativa de los gobiernos de familia. En la mesa es la mesa electoral. En otras clases hemos puesto la fotografía cuando hemos tenido presencialidad, hemos puesto la imagen y directamente los dejamos a ustedes que debatan qué es, qué hay, quiénes son estos personajes, a quiénes representan. Y realmente las conclusiones han sido fabulosas de los años anteriores porque hasta los han relacionado con gángster. Dicen, mira, esto corresponde. No, 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 no es, esto no es el gángster americano, esto es Mendoza a principios de la década del 20, y hay toda una situación ahí cuando, bueno, después se los cuento, pero bueno, es las dos imágenes, los dos polos opuestos que representan la imagen superior a los gobiernos de familia, que después, ¿por qué yo dije del 20? Porque después acuérdense que después del 32 vuelven estos neoconservadores y el sistema de elecciones van a hacer lo mismo, el fraude. Entonces ahí tenemos una imagen donde el presidente de mesa está sentado a la mesa para certificar la emisión del voto, posiblemente, esta es una aceleración mía, el caballero que tiene chalina y lentes y sombrero puede ser el político, el doctor, si por ahí conocen la novela, el político que ha venido a la presencia a certificar el buen funcionamiento de la mesa electoral y algunos caballeros que lo acompañan. Dejo sus conclusiones por su lado, pero bueno, uno podría decir, bueno, ¿y son los matones que lo acompañan? No, no, es el personal de apoyo logístico del desarrollo de las elecciones. Bien, y un detalle espectacular, fíjense el caballero mirando su reloj de bolsillo, y esto me da una apreciación muy interesante a la clase social a la que pertenece. ¿Quiénes podían votar? Bien, y la imagen inferior, que este es el gauchito Lencinas, no sé, todavía no lo hemos visto el tema, el lencinismo va a estar manejado, va a ser un periodo gubernamental de un movimiento, dentro del radicalismo, el lencinismo es un movimiento, no es un partido político, no tiene toda la estructura que tiene que tener un partido político, y va a ser manejado por José Néstor Lencinas, posteriormente por su hijo que es asesinado, Carlos Washington Lencinas, y después esto va a ser continuado por otro representante que ya no pertenece a la familia Lencinas, pero dentro del lencinismo. Y bueno, ¿y por qué los he contrapuesto? Porque bueno, estos son los cambios que la inmigración trae, el reclamo de la posibilidad de un voto para todos, y entonces el lencinismo a través de la ley 8.871, la ley Sáenz Peña, se producen elecciones libres, llega Irigoyen al poder a nivel nacional, y Lencinas, pasados unos años, se va a hacer cargo de la gobernación de Mendoza. Entonces ahí tienen otro cambio interesante, que es el aspecto político, la influencia de la inmigración en este sector. Bien, los voy a dejar aquí para que descansen, tomen un refrigerio, unos mates, y nos volveremos a encontrar dentro de un momento para ver el otro gran cambio que fue el ferrocarril trasandino como elemento que interviene en la articulación del espacio. Muchas gracias por su atención, que pasen buenas tardes y nos veremos luego.